Vamos a estudiar hoy acerca de la voluntad perfecta del Señor. El lunes creo que termino. El lunes sí, ya me iba a tomar el festivo. El lunes vamos a hablar de cómo se hace la voluntad en los cielos, en el cielo. Así se tiene que hacer en la tierra. Entonces eso lo veremos el lunes. Pero hoy quiero terminar este tema de la voluntad perfecta hablándoles acerca de un personaje llamado David. Recuerde que la voluntad perfecta es los planes de Dios en mi vida y la voluntad permisiva es mi propia voluntad. Ayer estuvimos hablando acerca de gente que ha tomado su propia voluntad, sus propias decisiones y se salieron del camino que Dios había trazado para ellos desde antes de nacer. Eso se llama la predestinación. Esa enseñanza está aquí en Facebook, pronto estará en YouTube. Y hablamos ayer de la predestinación. Es el camino que Dios tiene trazado para ti antes de nacer. Sin embargo, para que se cumpla esa predestinación, es necesario mi libre albedrío. No es una camisa de fuerza. No es que Dios me obligue a cumplir su propósito. Dios no obliga a nadie ¿a qué? A nada. Dios no te obligará a servirlo. Dios no te obligará a amarlo. Dios no te obligará a entregarte a Él. Jamás. Y eso lo vimos ayer. Y hoy quiero contarle de un personaje que se llama David. El rey David fue un hombre lleno de contrastes, lleno de aciertos y de errores. Un hombre que aprendió a través de la experiencia del dolor y del sufrimiento a depender completamente de Dios. Un hombre que lo vimos muy humilde, pero después lo veíamos muy arrogante, muy agrandado, muy orgulloso. Y en esta narración de estos dos capítulos que le quiero mencionar de David, vamos a ver cómo David toma una mala decisión sin consultar a Dios. Y luego vienen las consecuencias de esa mala decisión. Pero después de equivocarse, David entiende que no puede seguir ese mismo camino y comienza a consultar a Dios en la toma de sus decisiones. Yo quiero hacerle un llamado a usted a que si este año hemos tomado malas decisiones, demos una vuelta, demos un giro y comencemos a tomar ¿qué? Buenas decisiones. Escúcheme, lo que yo sembré el año pasado, lo estoy cosechando este año, pero este año he seguido sembrando, porque mi siembra y mi cosecha no puede parar. Entonces seguramente si sembraste mal el año pasado, este año, estás cosechando mal. Lo bueno con Dios es que mientras haya vida, hay la oportunidad de revertir eso, de cambiar una mala siembra y por ende cambiar una mala cosecha. Recuerde que la voluntad perfecta es el camino de Dios y la permisiva es mi propio camino. Ahora bien, David estaba en una situación terrible, estaba viviendo con los filisteos, estaba pasando un mal momento y David toma una mala decisión. Sin que nadie lo invite a él toma a sus hombres y se va a pelear una batalla porque allá iba a estar Saúl, un gran enemigo de David. Pero los filisteos, recuerde que ellos sabían que David era judío, sabían que David había vencido a Goliat y los filisteos no le tenían mucha confianza a David, aunque David estaba viviendo en terreno de los filisteos. David dice la palabra del Señor que se fue en un acto desesperado a donde Aquis, un rey filisteo, y dice la Biblia que fingiendo estar loco hacía garabatos, rayaba las puertas, dejaba correr saliva por su barba. Y Aquis estaba muy impresionado, decía, este no es el que dice los cantos que mató a 1000 cuando mató a Goliat, y este tipo ya está demente. Ahora, David ya había conformado un ejército de 400 hombres en la cueva de Adulam, y está ahorita, ha cruzado la frontera, porque lo persigue Saúl. Saúl lo persigue, lo deja sin escondederos y él pasa la frontera y se va a vivir a la tierra de los filisteos. Ahora, estos filisteos se van a enfrentar a Saúl y David toma una mala decisión, la primera mala decisión. Escúcheme, una mala decisión en mi vida o en tu vida puede cambiar drásticamente el curso de las cosas que estás viviendo. En este tiempo de COVID, en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, confinamiento,
en este tiempo de crisis mundial, te voy a decir que cada decisión que tú tomes tendrá que ser una decisión tomada con la sabiduría de parte de Dios. Porque una buena decisión te puede llevar a la bendición o una mala decisión te puede llevar a la quiebra, al fracaso, a la derrota, a la angustia, corto y a nulo. Pero puede ser así. De hecho, les voy a contar algo. Yo lo he pensado, lo he hablado con mi esposa, lo he hablado con mi grupo de trabajo. Cuando el gobierno aquí en Colombia diga, ya las iglesias cristianas evangélicas se pueden reunir, así sean grupos pequeños, aún allí yo no voy a comenzar a reunirme. Yo voy a salir a reunirme en el momento en el que Dios me diga, ya es el momento de reunirte con tu gente de manera presencial. ¿Por qué? ¿Porque no tengo ganas de reunirme? No, por supuesto, yo sueño volverme a reunir. Pero para mí es una gran responsabilidad que la gente llegue a la iglesia, llegue al templo a congregarse y que corto y a nulo no vaya a ocurrir algo que no quiero que ocurra. Entonces tengo que ser muy sabio en la toma ¿de qué? De decisiones. Permítame por favor leer 1 Samuel capítulo 29. Y dice, los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que estaba en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de miles, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. Ahí llegó David. David llegó, como dicen las abuelas, desampado, de metido. Nadie lo invitó. Nadie le dijo, vaya y pelee. Ahora, dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado contigo por días y por años y no ha hallado falta en él desde el día en que pasó hasta mi casa hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor? ¿Con las cabezas de estos hombres? Ellos le dicen, no queremos tener a David aquí. Despídelo. Ahora, David había tomado una decisión, sin consultar a Dios. ¿Haciendo qué? Su voluntad. ¿Cómo se llama cuando yo hago mi voluntad? La voluntad ¿qué? Permisiva de Dios. Permisiva, no la perfecta. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo le dice, ¿por qué está este hebreo acá? No sea que en medio de la batalla se nos tuerza y nos mate y le entregue a Saúl, por congraciarse, nuestras cabezas. Versículo 5. ¿No es este David quien cantaba en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y que me has parecido bien en tu salida y en tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. ¿Qué pasó con David? Lo echaron. Siempre será mejor que a uno lo inviten y no uno llegar ahí de agregado o de zampado, de metido. Nadie lo invitó. Primera mala decisión. Piensa cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultar a Dios, sin decirle al Señor, hago esto. Muchas veces más es menos. Muchas veces hemos perdido tiempo haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer y que obviamente como Dios no nos mandó a hacer, no vamos a ver ¿qué? El resultado. Seguramente David dijo, no, yo voy a ir, yo tengo 400 valientes y ellos van a estar contentos. No, todo estuvo al revés. Pero permítame decirle algo muy importante que ocurre aquí. Mientras él se fue, él tomó una segunda mala decisión. La primera, ir donde no lo han invitado. Segunda mala decisión, abandonar a sus mujeres y a los niños y dejarlos completamente desprotegidos. David dijo, mientras yo me voy con ellos a la batalla, las mujeres se van a quedar solas y no les va a pasar nada. David estaba confiado. Y le quiero contar que la confianza no es buena.
Sí, la confianza en Dios. Cuando Dios me dice, vaya que yo le cuido a su mujer, vaya. Pero Dios no le había dicho eso. Así que David se va y cree que a su mujer no le va a pasar, a sus mujeres y a los niños y a todo el mundo no les va a pasar nada. Y todos los hombres se van a perder el tiempo a una batalla que no tenían que estar allí. No tenían que estar allí. ¿Qué pasa con la confianza? Supongamos que usted tiene que atravesar una calle y esa calle es muy oscura y usted pasa por allí, usted invoca la sangre de Cristo, ángeles, recita el Salmo 91, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, pero tanto pasa, el siguiente tampoco. Y después ya se te olvida orar porque ya estás confiado. Y es justo allí cuando el enemigo siempre ¿qué? Ataca, cuando baja la guardia. Ahora, ¿qué ocurre aquí en esta historia? Listo, a él lo echan. Y qué horrible que a uno lo echen. Llegaron todos los tipos, me imagino pintados, con sus armas, con sus lanzas, listos para la batalla y les dicen, aquí ustedes en esta pelea no van, se regresan. Cuando David se regresa, encuentra algo caótico. Ha ocurrido una tragedia, una catástrofe. Mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, ¿cuántos días se demoraron? 3. Los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Entonces aquí ocurre una tragedia. Esto nos pasa cuando nosotros no nos movemos en la voluntad perfecta, sino en la voluntad ¿qué? Permisiva. Ahora escúchame este concepto. En la voluntad permisiva hay cosas que a mí me parecen buenas, pero resulta que no era el plan de Dios. Seguramente a David una batalla más, una batalla menos le pareció bueno. Le pareció una buena oportunidad de congraciarse con los príncipes filisteos. Ya se había echado el bolsillo a Aquis, ahora nos podemos echar a los demás. En la estrategia humana, de pronto él pensó, bueno, yo voy a ser rey de Israel, seguramente si me hago una alianza con los filisteos, acabamos con Saúl, seguramente pues ahí va a llegar el trono. No sé qué tantas cosas pensó David. Entonces hay cosas que a mí me parecen buenas, pero que en el fondo me van a traer algo negativo. Entonces es muy importante, yo me puedo mover en la voluntad permisiva, sí, pero qué bonito sería que tú y yo no nos moviéramos en la voluntad permisiva, sino en la voluntad perfecta. No hiciéramos absolutamente nada si Dios no nos dijera que lo hiciéramos. Ahora, ellos regresan, primero con la moral por el piso, humillados. Hombres de guerra que les dijeron, váyase para la casa, humillados. Pasaron un mal momento, 3 días después regresan. Y cuando van llegando a Siclac, de lejos ven el humo. Y ellos se ponen a pensar, ¿ese humo de dónde es? Y se van acercando, ese humo es de nuestra ciudad. Y si usted veía humo es porque algo malo estaba pasando. Pues ¿qué había ocurrido aquí? Los amalecitas habían atacado a Siclac. Ahora, permítame decirle algo de los amalecitas. Los de Amalec vienen de la descendencia de Elifaz, ese era nieto de Esaú. Recuerde Jacob, Esaú. Esaú fue el que vendió la primogenitura, ¿recuerda? Recuerda que la vendió por un plato de lentejas y la palabra para lentejas era Edom, que significa rojo. Entonces esta gente era gente enemiga del pueblo de Dios, los amalecitas. Característica de los amalecitas, siempre atacan por la retaguardia. El espíritu de Amalec es el que ataca por la retaguardia. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, recuerde que eran cientos de miles de personas. Cuando iban por el desierto, usted sabe que adelante en la punta iban los valientes y los jóvenes, pero atrás rezagados iban las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, los enfermos. ¿Sabe qué hacía Amalec? Amalec no atacaba a los valientes, atacaba a la retaguardia, por detrás. Entonces cuando los valientes daban la vuelta, como era un pueblo muy numeroso, los amalecitas subían. Gente cobarde, usted no ve aquí a los amalecitas enfrentando a David, es cobardes, ellos esperaron la oportunidad para atacar. Ahora escúcheme este concepto. Cuando yo tomo decisiones en la voluntad permisiva, descuido lo que Dios quiere que yo esté cuidando
Y cuando yo descuido lo que Dios quiere que yo esté cuidando, ¿ataca a quién? A Amalek. Amalek siempre atacará por la retaguardia, por donde menos espero. Cuando la gente baja los brazos, ¿recuerda esa batalla? Moisés en un monte, abajo Josué peleando contra Amalek. Y cuando Moisés bajaba los brazos, ¿quién ganaba? Amalek. Ese es Amalek, el que ataca cuando bajas los brazos, el que ataca cuando descuidas, el que ataca cuando te confías, el que ataca cuando ya no oras, el que ataca cuando ya no te congregas, no lees la Biblia, cuando dices nada pasa. Ese es Amalek. Y cuando Amalek ataca, destruye, es un gran destructor. Arruina, trae pobreza, trae destrucción. Entonces, llegan a Siclag y Amalek ha pasado por allí. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Dice que todo había sido asolado, destruido, y habían prendido fuego a Siclag. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres secuestradas y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres. Pero la Biblia hace una salvedad, dice, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado para seguir su camino. Los tomaron y los secuestraron. Ahora, normalmente una mala decisión trae una mala consecuencia, y normalmente lo que la gente hace es tomar otra mala decisión. O sea, agrandan el hueco. Ahí es donde yo tengo que parar y decir, ¿por qué me ocurrió esto? Porque me fui a pelear donde no tenía que pelear, me fui a congraciarme con quien no tenía que congraciarme, no le pedí dirección a Dios, pero normalmente la gente aquí no recapacita, sino que en la angustia sigue tomando malas decisiones. Escúcheme. Si usted tiene una empresa, si usted tiene un negocio, si su economía en este momento está fracturada, está debilitada, si en este momento estás pasando un momento difícil, si hay más facturas por pagar que dinero en la bolsa, es momento de estar quieto. Tómate un momento, recapacita, piensa, toma aire. Un momento, recapacita, di, Señor, ¿hacia dónde quieres que yo me mueva? ¿Hacia dónde apunta esta situación? ¿Hacia dónde está la salida, Señor? Ahora, esto se iba a agravar. Estos hombres venían desmoralizados por seguir a su rey. Recuerde que todo rey tiene que enfrentar una consecuencia de sus decisiones. ¿Usted recuerda la historia de la espada de Damocles? Damocles era un cortesano de un rey llamado Dionisio I. Y Damocles era muy lambón con el rey y le decía, uy, qué buena la vida tuya de rey, y rodeado de mujeres hermosas, comiendo manjares, la mejor comida para ti, rey. Así que un día Dionisio le dice, ok, Damocles, vamos a cambiar y vas a ser rey. Y le ponen al rey la silla y se sienta Damocles allí. Y las mujeres hermosas vienen y le sirven al rey y le sirven manjares y él dice, esta es la vida que me merezco, hasta que él mira arriba y sobre su cabeza pende una espada colgada de un hilo de pelo de crin de caballo. Está sobre su cabeza. En cualquier momento ese hilo de crin de caballo se puede reventar y caerá directamente sobre su cabeza. Entonces Damocles ya no quiere eso. Damocles dice, no sabía esto, solo me había fijado en los beneficios de ser rey, pero no me había fijado en las consecuencias, en la responsabilidad que hay de ser rey. Así que él le dice a Dionisio, yo no quiero ser rey más, sigue tú siendo rey. ¿Sabe que hay un peligro persistente en el que gobierna? Hay mucha gente por allí anhelando ser pastor. No se imagina el chicharrón, el lío. No te imaginas lo que estás pidiendo. No te imaginas. No te imaginas el peso de responsabilidad que hay en un oficio pastoral bien hecho. Que si vas a ser un sinvergüenza no hay ninguna responsabilidad. Pero hacer las cosas bien, entonces hay mucha gente por ahí anhelando, ¿no? Y yo quiero ser como él y yo quiero tener lo de él. Ojalá estuvieras sentado un día para que te dieras cuenta la espada que pende sobre la cabeza de aquel que tiene autoridad. ¿Sabe una cosa?
Cuando usted es autoridad y usted le va bien, todo el mundo lo aplaude. Bravo, estoy contigo, tú eres el mejor, tú estás ungido, tú eres demasiado sabio, tú eres muy buena gente, te amamos. Pero cuando te equivocas, esto es como un partido de fútbol. Un partido de fútbol puede convertir una victoria 8 días después en una derrota y a los héroes en villanos. Entonces cuando te equivocas, todo el mundo te señala, todo el mundo te juzga, todo el mundo dice, si ves, tú no eres capaz, yo sabía que te ibas a equivocar. Esto es lo que está a punto de experimentar ¿quién? David. Ahora, mire lo que pasa. Esta gente está angustiada. Y dice el versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado para seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba como quemada. Usted imagínese este cuadro: llegar a la ciudad y encontrar todo hecho cenizas, encontrar todo lo que había edificado en el piso, y luego dice, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Cautivos es que presos, secuestrados, se los llevaron secuestrados. Imagínese la angustia. Ahora, aquí David estaba a punto de enfrentar las consecuencias de una mala decisión. Permítame decirle un concepto muy interesante de las decisiones. Hay gente que anda por ahí haciéndole daño a los demás y jugando con sentimientos de uno y de otra y por aquí, por allá. Y entonces luego van a Dios y le dicen, no, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué. Perdóname. Sí, Dios perdona. Dios, cuando ve un corazón contrito y humillado, Dios ve una persona que se arrepiente. La Biblia dice, si confiesas y te arrepientes, ¿alcanzas qué? Misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Pero el hecho de que seas perdonado no significa que seas exonerado de culpa. Son dos cosas muy distintas. Muy distintas. El papá le dice al hijo, no salgas a jugar que está lloviendo, y el niño sale a jugar y se moja. El papá llega y le dice al hijo, ¿sabes qué, hijo? Estuvo muy mal. Papá, ¿me perdonas? Claro, hijo. Y va a haber consecuencia. Y una de las consecuencias es que por haberte mojado, seguramente te va a dar gripa. Entonces nosotros pensamos que podemos ir por el mundo haciéndole daño a los demás, tomando malas decisiones que involucran a otros, y no va a haber ninguna consecuencia. Habrá consecuencia, aunque Dios perdone. De hecho, el apóstol Pablo fue un hombre perseguidor, asesino de cristianos. Estaba equivocado en sus convicciones y era un hombre apasionado, colérico, un hombre determinado. Sin embargo, cuando se entrega al Señor, Dios le da una palabra, le dice, le voy a enseñar cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. A Pablo nunca los judíos lo quisieron, nunca. Los judíos lo querían matar. Él dice, en peligros entre hermanos, peligros en ríos, peligros en los mares, náufrago, peligros en las cárceles, peligros en el campo, peligros en la ciudad. Muchas veces la gente que lo quiso matar a Pablo fueron los mismos hebreos, los mismos judíos. Sí, Dios lo perdonó, pero las consecuencias siguieron ¿qué? Andando. Ahora, esto me lleva a una conclusión muy interesante. Antes de tomar cualquier decisión, yo debería detenerme y con sabiduría de parte de Dios pensar, después de que yo haga esto, ¿qué consecuencias me puede traer esto a mi vida? Ahora, cuando hablamos de consecuencias podemos hablar cosas buenas o cosas malas. ¿Qué voy a hacer después de esto? David pensó en el paso A, voy a pelear allá con los filisteos, pero no pensó en las consecuencias. Ahora, mire lo que ocurre. Versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron la voz, gritaron, y dice, y lloraron. ¿Quiénes lloraron? Puros manes, puros hombres, hombres de guerra. David tenía, mañana les voy a hablar de estos tipos, David tenía uno solo de ellos que había matado 800 hombres. Pero es que cuando se te llevan tu mujer y tus hijos, no queda otra expectativa sino llorar.
No queda otra cosa. Y estos tipos fornidos, curtidos en guerra, llenos de cicatrices seguramente, dice que gritaron, alzaron su voz y lloraron. Y me fascina la Biblia lo explícita que es. Dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Usted alguna vez ha llorado así? Yo sí. Llorar hasta que uno ya se queda sin fuerzas. Llorar así hasta que uno ya siente que no puede más. Pues estos tipos lloraron así. Pero después de esto, alguien tiene que ser culpable aquí, alguien tiene que pagar. Entonces comenzaron a hablar entre ellos. Sí, amamos a David, mató al gigante, pero hay que matar a este man. Hay que matarlo ya, porque nuestras mujeres, por culpa de él, se las llevaron. No sabemos si las violaron, si las mataron, si las van a vender como esclavas, no sabemos nada de ellas. Versículo 6. Y este pasaje es clave. Dice, y David se angustió mucho. Puede que hoy tú estés angustiado o angustiada, muy, por situaciones, por la economía, por la crisis, por el COVID, por qué vas a hacer. Pero mira lo que David va a hacer. Este pasaje es clave para darle un giro para bien a toda la historia negativa que hemos contado hasta ahora. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Cómo estaba todo el pueblo? Amargados. ¿Cómo consuela usted a estos hombres? Si a cada uno de ellos se le habían llevado sus mujeres y sus hijos, imagínense la responsabilidad. Cada uno por sus hijos, está en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. ¿Cuál es la clave aquí? David se calmó, él estaba angustiado. ¿Cómo le resuelvo yo este problema a la gente? Ahora dice que él se fortaleció. ¿Quién es tu fortaleza en este momento? Jehová tu Dios. Jehová tu Dios es ¿qué? Tu fortaleza, tu escudo, tu castillo, tu escondedero. A Él es donde tenemos que correr, a sus brazos. Ahí encontraremos ¿qué? Fuerza para poder salir al otro lado. Pero ya David aprendió. Así que David no va a tomar una decisión sin consultarle a Dios. Ahora, parece bastante obvio que después de que se le han llevado las mujeres y los hijos, David no sepa qué hacer. David sí sabía qué hacer. Sin embargo, a partir de este momento ya David no va a vivir más en la voluntad permisiva, sino que va a ser la voluntad ¿qué? Perfecta. Entonces va a consultar a Dios a través de algo que se llama el efod. El efod es algo que utilizaba el sacerdote, el sumo sacerdote. Era una pechera, un pectoral que tenía 12 gemas, 12 piedras preciosas, una por cada tribu. Y cuando ellos consultaban el efod y le preguntaban algo a Dios, eso había algo especial allí, que algunas gemas prendían, se encendían y se iluminaban y otras no. Así que él va a consultar a Dios. Y dice el versículo 7, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Me detengo un momento allí. Como estamos estudiando, Ahimelech o Ahimelech fue el que le dio los panes a David. ¿Recuerda esa historia? Que David le dijo, tengo hambre, y le dio. Ahimelech o Ahimelech fue el que le dio unos panes a David, y luego por darle unos panes a David, vino Saúl y lo mató a él, y mató a 85 sacerdotes más, y luego acabó con la ciudad de los profetas. ¿Recuerda esa historia? Ahora, Ahimelech tenía un hijo llamado Abiatar. Ahora, Abiatar había huido y se había unido a David, y ahora era el sacerdote que estaba con David. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, mire lo que le va a preguntar. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿los podré alcanzar? ¿Qué quería hacer David aquí? Moverse bajo la perfecta voluntad de Dios. David ya aprendió, le dijo a Dios, Dios, ¿los persigo? Dios ha podido decirle, mijo, no los persiga porque ya no va a recuperar absolutamente nada. Entonces le hace esta pregunta,
David quería perseguirlos, pero primero consultó a Dios. ¿Los persigo? Segunda pregunta, ¿los podré alcanzar? ¿Por qué los podré alcanzar? Porque ellos llevaban 3 días de camino de distancia, de ventaja. ¿Los podré alcanzar? Ahora David por fin entendió que era moverse bajo la voluntad perfecta de Dios. Escúchame, aunque tú sepas qué hacer, pregúntale a Dios. Aunque sea una respuesta elemental, básica, obvia, pregúntale a Dios. ¿Abro el negocio o no lo abro? Todo el mundo dice que hay que abrirlo. Señor, ¿vendo o compro? Señor, ¿me muevo o me quedo quieto? Eso es lo que hace una persona que aprende a moverse no en la voluntad permisiva, sino en la voluntad ¿qué? Perfecta. Y el Señor le dice esto: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Por causa del tiempo tengo que parar allí. Pero voy a decirle esto. David sale y los persigue con tan buena fortuna de parte de Dios, que esta gente habían dejado tirado a un tipo de ellos, a un esclavo. David se lo encuentra en el camino, le dan de tomar agua porque el tipo se estaba muriendo, y el tipo en gratitud les dice a ellos: yo venía aquí con unos amalecitas y nos robamos unas mujeres y nos dirigimos a tal lugar. El tipo le da las coordenadas de dónde están las mujeres y los niños. Y David les cae a esta gente, recupera a sus mujeres, recuperan sus hijos, acaban con esta gente porque Dios estaba con él. Yo quiero dejar algo sembrado en tu corazón. No te muevas en la voluntad permisiva. Muévete ¿en qué? En la voluntad perfecta del Señor. Y cuando yo me muevo en la voluntad perfecta del Señor, ¿sabes qué ocurre? El Señor estará conmigo para ayudarme. Así haya cometido errores, así haya fallado antes, así haya hecho cosas incorrectas. Él hizo cosas incorrectas. Pero ¿sabe? Con Dios siempre hay buen momento para comenzar cuando yo entiendo que me he equivocado. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Gracias, Dios, por tu palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando dice que es lámpara y lumbrera, es que no tropezaré y no caeré si por delante de mí va tu palabra. Señor, cuántos desaciertos, cuántos fracasos, cuántas veces mi economía ha colapsado, cuántas veces planes se han desmoronado por no consultarte a ti primero. Así que, Señor, ayúdame a atesorar esta palabra, a ponerla por obra, y por insignificante que a veces parezca las decisiones que debo tomar, dime qué hacer, Señor. Dime qué hacer. Eso se llama dependencia de ti. Y yo quiero reconocer que necesito total y absolutamente de ti. De ti, Señor. No sé cómo hacer las cosas. Por elementales y básicas que parezcan, no lo sé hacer. Pero tú sí sabes. Así que hoy, Señor, ayúdame a darle un giro a una historia trágica y convertirla en una historia de victoria y de bendición. Seguramente la historia hubiera sido otra si David hubiese ido a Abiatar a consultarte a ti, tomando el efod, diciendo: ¿voy a pelear con los filisteos o no voy? Pero no lo quiso hacer, porque los seres humanos somos propensos a la altivez, al orgullo, a la vanagloria, a creer que no sabemos todo, Señor. Yo reconozco delante de ti mi ignorancia, mi torpeza. Señor, reconozco, Señor, que no sé tomar buenas decisiones si tú no me ayudas.
ayúdame a tomar todas mis decisiones bajo la perfecta voluntad tuya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.